Mujer millonaria se casa con su sirviento negro, lo que él le revela en la noche de su boda la conmociona. Rompiendo todas las convenciones, se casa con su sirviente. En su noche de bodas, una confesión suya revela secretos que desafían todo lo que ella creía. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. La opulenta boda Carter-Thompson en la finca Rosewood fue el tema de conversación de la alta sociedad, aunque no por las razones habituales. En lugar de la esperada unión entre familias adineradas, Madison Thompson, heredera de la fortuna Thompson, estaba de pie en el altar junto a su antiguo mayordomo, Elijah Carter. El gran salón de baile, decorado con miles de orquídeas blancas y candelabros de cristal, no pudo ocultar los susurros y las miradas de reojo de los invitados reunidos. «¿Puedes creer que realmente esté haciendo esto?», le susurró Margaret Wellington, una amiga de la familia desde hace mucho tiempo, a su esposo. «Los Thompson deben estar mortificados». Conversaciones similares se extendieron entre la multitud de 300 invitados, la mayoría de los cuales estaban allí más por el espectáculo que por la celebración. La organizadora de bodas se había superado a sí misma, transformando el ya impresionante salón de baile en algo sacado de un cuento de hadas. Esculturas de hielo se alineaban en la entrada, cada una representando escenas de historias de romance clásicas. La ironía no pasó desapercibida para los invitados. Una historia moderna de una heredera que se casa con la criada. El champán fluyó libremente, tal vez en un intento de suavizar las expresiones de sorpresa de la élite social. Madison hizo su entrada con un vestido de Vera Wang diseñado a medida, con una cola que se extendía 6 metros detrás de ella. El vestido solo costó más de lo que Elijah habría ganado en 5 años de servicio. Mantuvo la cabeza alta, ignorando los murmullos que la siguieron por el pasillo. Su padre, Thomas Thompson, caminaba a su lado. Su rostro era una cuidadosa máscara de neutralidad que había llevado semanas de discusiones familiares lograr. Cuando Madison llegó al altar y se volvió hacia al mirar a Elijah, algo en su actitud confiada vaciló. Sus ojos captaron la mirada de desaprobación de su madre desde la primera fila. Victoria Thompson estaba sentada rígida con su traje de seda Chanel, sus labios apretados en una delgada línea que decía mucho sobre sus sentimientos con respecto a la unión. Madison apretó su ramo de rosas blancas, sus nudillos se pusieron tan pálidos como los pétalos. Elijah se puso firme, su postura reflejaba años de servicio, aunque ahora vestía un smoking de Tom Ford en lugar de su uniforme de mayordomo habitual. A pesar de su apariencia elegante, sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba que comenzara la ceremonia. Los invitados no pudieron evitar notar cómo todavía se comportaba como un sirviente, espalda recta, ojos ligeramente bajos, manos entrelazadas ante él. El oficiante, un distinguido juez que le debía varios favores a la familia Thompson, comenzó la ceremonia con dignidad practicada. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Elijah comenzó suave, casi vacilante. Madison, comenzó, su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Te he amado en silencio durante tanto tiempo que decir estas palabras se siente como poder respirar finalmente. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia, seguido de furiosos susurros. Durante años, te vi crecer desde una joven privilegiada a alguien que ve más allá de los títulos y las posiciones sociales. Me enseñaste que el verdadero valor no se mide por las cuentas bancarias o los apellidos. Sus palabras, aunque sinceras, hicieron que Victoria Thompson se moviera incómoda en su asiento, sus uñas cuidadas clavándose en la costosa tapicería. Varios invitados intercambiaron miradas cómplices, del tipo que sugería que acababan de ganar apuestas privadas sobre la naturaleza de la relación. Otros parecían escandalizados por una declaración tan abierta de un ex sirviente. El fotógrafo de bodas lo capturó todo, incluido el momento en que Charles Whitmore III, el ex pretendiente de Madison, salió furioso del salón de baile, mientras las esperanzas de su familia de una fusión con el imperio Thompson se evaporaban con cada paso. Los votos de Madison fueron igualmente conmovedores, aunque más controlados. Desde la infancia la habían entrenado para mantener la compostura en público, e incluso en ese momento, ese entrenamiento se mantuvo. Elijah, me has mostrado lo que significa la verdadera dedicación. Mientras otros me veían por mi nombre, tú me viste por quien soy. Su voz se escuchó claramente por todo el salón de baile, firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Cuando el juez los declaró marido y mujer, los aplausos fueron dispersos e inciertos.
Victoria Thompson permaneció sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, mientras Thomas Thompson aplaudía con precisión mecánica. Los recién casados se giraron para mirar a sus invitados y, por un momento, el triunfo en la sonrisa de Madison eclipsó toda la desaprobación en la sala. Sin embargo, incluso mientras caminaban juntos por el pasillo, los signos de la tormenta que se avecinaba eran visibles para aquellos que sabían dónde mirar. La ligera tensión en la mandíbula de Ylaiche, la forma en que los ojos de Madison se dirigieron a la expresión pétrea de su madre y los susurros apresurados, entre ciertos invitados que parecían saber más de lo que debían sobre el pasado del novio, todo insinuaba los secretos que pronto se revelarían. La recepción en el gran salón de baile de Rosewood Estate resaltó de inmediato la división social que había creado la unión de Madison y Ylaiche. A pesar del abundante champán y el catering gourmet, una corriente subyacente incómoda impregnó la celebración. Madison estaba de pie junto a Ylaiche en la fila de recepción. Su sonrisa se volvía más tensa con los comentarios apenas velados de cada invitado sobre su unión única. Madison, querida, susurró Elizabeth Prescott, la amiga más cercana de su madre, que, progresista de tu parte. Supongo que en estos tiempos modernos, todo es posible. Palmeó la mano de Madison con falsa calidez antes de volverse para susurrarle a su esposo. Los dedos de Madison se apretaron alrededor de su copa de champán, sus nudillos blancos contra el cristal. Ylaiche mantuvo la compostura. Años de servicio lo habían entrenado para permanecer aparentemente impasible ante los desaires sociales. Había una nueva tensión en sus hombros mientras aceptaba las felicitaciones de los invitados que, hasta hace poco, apenas habrían reconocido su existencia. Algunos de ellos incluso le habían chasqueado los dedos para que les trajera bebidas en ese mismo salón de baile. La atmósfera cambió drásticamente cuando James Morrison, vestido con un traje que no le quedaba bien y que destacaba entre la ropa de diseñador, se acercó a la pareja. Ylaiche Carter, gritó, su voz se escuchó por toda la habitación. ¿O debería decir, señor Thompson ahora? La familiaridad en su tono hizo que varias cabezas se giraran. James, respondió Ylaiche en voz baja, su habitual actitud tranquila decayendo un poco. No esperaba verte aquí. No necesitas invitación cuando conoces todas las entradas de servicio, ¿verdad? James sonrió, levantando su copa. ¿Recuerdas esos días, viejo amigo? ¿O eres demasiado bueno para eso ahora que te has casado con alguien más? Madison observó el intercambio con creciente preocupación. Ylaiche nunca había mencionado a este hombre, pero claramente había una historia entre ellos. Las siguientes palabras de James confirmaron sus sospechas. Dígame, señora Thompson. James se volvió hacia Madison, enfatizando su nombre con fingida reverencia. ¿Mencionó alguna vez su mayordomo convertido en marido el tiempo que pasamos juntos? ¿O practicó servir bebidas hasta que fue lo suficientemente bueno como para llamar la atención de una heredera? Los invitados que la rodeaban fingieron no escuchar mientras estaban pendientes de cada palabra. Victoria Thompson, que había estado observando desde el otro lado de la habitación, comenzó a caminar hacia ellos con pasos decididos. Ya basta, James, dijo Ylaiche con firmeza, su máscara de mayordomo finalmente se resquebrajó. Este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo es el momento entonces? Presionó James, alzando la voz. Cuando ambos estén escondidos en su mansión, fingiendo que no estaban sirviendo bebidas en esta misma habitación el mes pasado. Vamos, Ylaiche, no puedes pensar seriamente que perteneces aquí. Madison dio un paso adelante, su entrenamiento social en conflicto con su deseo de defender a su marido. Creo que deberías irte, dijo, su voz transmitiendo la autoridad de alguien acostumbrado a que lo obedecieran. Pero las palabras de James ya habían hecho daño, plantando semillas de duda que crecerían en las próximas horas. Mientras la seguridad escoltaba discretamente a James hacia la salida, los susurros entre los invitados se hicieron más fuertes. Madison escuchó fragmentos que le revolvieron el estómago. Siempre supe que él estaba detrás de su dinero y... ¿Cuánto tiempo antes de que recupere el sentido común? Incapaz de mantener la compostura por más tiempo, Madison llevó a Ylaiche a un rincón tranquilo del salón de baile. ¿Quién era él?, exigió, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué no me hablaste de él? Es complicado, respondió Ylaiche, su actitud profesional decayendo aún más. Es de un pasado que preferiría olvidar. El pasado no desaparece simplemente porque lo queramos, espetó Madison.
La frustración atravesando su fachada cuidadosamente mantenida. Estas personas ya creen que este matrimonio es un error. ¿Cómo se supone que debo defendernos cuando ni siquiera sé quién eres realmente? Su acalorada discusión fue interrumpida por el organizador de la boda, que anunció que era el momento de su primer baile. Mientras se dirigían al centro del salón, ambos eran muy conscientes de los cientos de ojos que observaban cada uno de sus movimientos, juzgando cada uno de sus gestos. La orquesta comenzó a tocar y bailaron con precisión practicada, habían ensayado este momento durante semanas. Pero ahora, con las palabras de James colgando entre ellos y el peso del juicio de la sociedad presionando desde todos los lados, sus movimientos se sentían mecánicos, sus sonrisas forzadas. «Tenemos que hablar de esto», susurró Madison mientras giraban por la pista de baile. «¿De todo?» «No aquí», respondió Ilaiche, su voz apenas audible por encima de la música. «Hay cosas que necesitas saber, pero no así. No con todo el mundo mirando». Cuando el baile terminó y los aplausos resonaron en el salón, tanto Madison como Ilaiche supieron que su celebración de boda se había convertido en algo completamente diferente. El preludio de las revelaciones que pondrían a prueba no solo su amor, sino todo lo que pensaban. Español lo que sabían el uno del otro. La tensión de la recepción siguió a Madison y Ilaiche hasta su suite de luna de miel en Rosewood Estate. La habitación, a pesar de su lujo, con su papel pintado de seda pintado a mano y muebles antiguos, resultaba sofocante. Madison estaba de pie junto a la ventana, todavía con su vestido de novia, mientras Ilaiche se aflojaba la pajarita con manos que habían servido bebidas en ese mismo hotel incontables veces antes. «Cuéntamelo todo», exigió Madison, volviéndose hacia él. «No más secretos, no más medias verdades». ¿Quién era James y qué quería decir con todas esas cosas que dijo? Ilaiche se hundió en uno de los sillones de terciopelo, y de repente pareció más viejo que sus 35 años. «Mi verdadero nombre es Ilaiche Carter Blackwood», comenzó, con voz firme pero tensa. «Los Blackwood fueron una vez tan ricos como los Thompson. Nuestra propiedad familiar en Connecticut rivalizaba con cualquiera de Nueva Inglaterra». Las manos de Madison agarraron el alféizar de la ventana detrás de ella. «¿Blackwood? ¿Como Blackwood Industries? La empresa que se derrumbó hace 5 años. Lo mismo», confirmó Ilaiche. «No solo nací en la riqueza, Madison. Me prepararon para hacerme cargo de una corporación de $1.000 millones. James Morrison era más que un sirviente más, era mi amigo de la infancia, y más tarde, mi socio en algo de lo que no estoy orgulloso». Madison se movió lentamente para sentarse frente a él, su vestido de novia crujiendo como acusaciones susurradas. «¿Por qué elegiste convertirte en mayordomo? ¿Por qué trabajar para mi familia?» «Porque servir a los demás era lo más alejado de mi vida pasada», explicó Ilaiche, inclinándose hacia adelante. «Cuando la empresa colapsó, no fueron solo malas inversiones las que nos llevaron al colapso. Mi padre, James y yo, estábamos involucrados en un elaborado plan de lavado de dinero. Manejábamos fondos para personas que necesitaban que se limpiara su dinero. Personas peligrosas». La confesión quedó suspendida en el aire como humo. La mente de Madison volvió a cada interacción, a cada momento que había pasado con el hombre que creía que era simplemente el mayordomo devoto de su familia. Así que todo fue un desastre. ¿Y toda nuestra relación? No, dijo Ilaiche con firmeza, levantándose y moviéndose hacia ella. Mis sentimientos por ti nunca fueron parte de ningún plan. Elegí trabajar como mayordomo porque quería desaparecer. Cuando estalló el escándalo, tuve una opción: convertirme en testigo del Estado contra mi padre o irme con él. Elegí testificar. El entrenamiento social de Madison entró en acción, su mente calculó automáticamente las implicaciones. Por eso James estaba tan amargado. Tú también lo traicionaste. Fue a prisión por 3 años. Mi padre recibió 15. La voz de Ilaiche se quebró levemente. Me otorgaron inmunidad a cambio de mi testimonio, pero lo perdí todo: mi familia, mi nombre, mi futuro. El puesto de mayordomo en tu finca no era solo un trabajo, Madison. Era una redención. ¿Y nunca pensaste en decirme esto antes de casarme contigo? Madison se puso de pie, la ira finalmente se abrió paso a través de su sorpresa. ¿Tienes alguna idea de lo que esto podría hacerle a la reputación de mi familia?
¿Por nuestro futuro? Quería decírtelo tantas veces, y Laiche se acercó, pero Madison dio un paso atrás. Pero ¿cómo le dices a alguien a quien amas que no eres solo un sirviente, sino un heredero deshonrado que ayudó a lavar dinero para criminales? Deberías haber encontrado una manera. La voz de Madison era gélida. Mi madre, oh Dios, mi madre probablemente lo sabe, ¿no? Es por eso que ha estado tan en contra de este matrimonio desde el principio. Tu madre no lo sabe todo, pero tenía sus sospechas, admitió Laiche. La clase alta es un mundo pequeño, Madison. Incluso con un nombre cambiado, siempre había riesgos de que alguien me reconociera. Madison caminó hacia el minibar, con las manos temblorosas mientras se servía una bebida. ¿Qué más no me has contado? Hay más secretos que deberías saber. Hay más, dijo Laiche en voz baja. Pero ya no se trata solo de mi pasado. Se trata de cómo nuestras familias están conectadas de maneras que ninguno de los dos comprendía hasta hace poco. El vaso de cristal que Madison tenía en la mano se congeló a medio camino de sus labios. ¿Qué quieres decir con conectado? El dinero que pasó por Blackwood Industries, parte de ello vino de cuentas conectadas a Thompson Enterprises. No me di cuenta hasta que ya estaba trabajando para tu familia, ya estaba enamorado de ti. Madison dejó el vaso con tanta fuerza que el líquido se derramó por los lados. ¿Estás diciendo que mi familia estuvo involucrada en los crímenes de tu familia? Estoy diciendo que nada de nuestra relación es tan simple como parecía, respondió Laiche. Y ahora que estamos casados, estos secretos no permanecerán enterrados. Por mucho más tiempo. La habitación quedó en silencio, excepto por los sonidos distantes de la recepción de la boda que continuaba abajo. Madison miró su reflejo en la ventana, el costoso vestido de novia que de repente se sintió como un disfraz en una elaborada farsa. Detrás de ella, Laiche permaneció inmóvil, viendo a la mujer que amaba lidiar con revelaciones que amenazaban con desentrañar no solo su matrimonio, sino los mundos cuidadosamente construidos de ambas familias. Madison caminaba de un lado a otro por la suite de luna de miel, su vestido de novia ahora descartado por una bata de seda, su mente corriendo con implicaciones. Todo lo que creía saber sobre la clase, el estatus y la posición de su propia familia en la sociedad se estaba desmoronando. La ironía no se le escapó, había pensado que estaba siendo rebelde al casarse con su mayordomo, solo para descubrir que él era parte de su mundo tanto como cualquiera de sus antiguos pretendientes. ¿De verdad pensaste que esto no saldría a la luz?, preguntó, deteniéndose para mirar a Laiche. ¿Qué podríamos jugar a las casitas y fingir que tu pasado no existía? Pensé que tendríamos más tiempo, admitió Laiche, todavía con su camisa de vestir y pantalones, la vestimenta formal ahora parecía otra capa de engaño. Es hora de construir algo real antes de enfrentar el pasado. Un fuerte golpe en la puerta los interrumpió. La voz de Victoria Thompson atravesó la barrera de madera. Madison, tenemos que hablar. Ahora. Madison le lanzó a Laiche una mirada de advertencia antes de abrir la puerta. Victoria entró, todavía con su atuendo de madre de la novia, su apariencia perfectamente peinada era una expresión austera. Entraste con el caos emocional en la habitación. Acabo de tener una conversación muy interesante con James Morrison, anunció Victoria, con voz entrecortada. Aunque sospecho que ya has oído los aspectos más destacados del colorido pasado de Laiche. Madre, este no es el momento, comenzó Madison, pero Victoria la interrumpió. Al contrario, este es exactamente el momento. Antes de que esta farsa de matrimonio vaya más allá. Victoria se volvió hacia Laiche, con expresión glacial. He pasado la última hora al teléfono con nuestro abogado de familia. Si firma los papeles de anulación esta noche, nos aseguraremos de que reciba una compensación generosa por su discreción. No me interesa su dinero, señora Thompson, afirmó Laiche con firmeza. ¿No? ¿No es eso exactamente lo que le interesa? Primero las actividades ilegales de su familia, y ahora mi hija. Victoria sacó un sobre de su cartera de diseñador. Hablando de dinero, Madison, ¿sabías que la familia de tu nuevo marido ayudó a blanquear casi $50 millones antes de que los atraparan? Madison sintió que sus rodillas se debilitaban y se hundió en una silla cercana. Madre, por favor, no, tienes que escuchar esto, insistió Victoria. Los Blackwood eran conocidos en ciertos círculos. No solo blanqueaban dinero, destruían vidas. Y ahora te has casado con alguien que hereda ese legado.
Yo ya no soy así, intervino Ilaiche. Criminal una vez, criminal para siempre, espetó Victoria. Se volvió hacia Madison. Cariño, piensa en tu futuro. Tu herencia, tu posición en la sociedad, todo lo que hemos construido podría ser destruido por esta asociación. Madison miró a su madre y a su nuevo marido, sintiéndose dividida entre la lealtad familiar y sus sentimientos por Ilaiche. ¿Estás hablando de desheredarte? Si es necesario, la voz de Victoria se suavizó un poco. No voy a dejar que lo tires todo por un hombre que te ha mentido desde el principio. Que probablemente todavía esté mintiendo ahora. Ya basta, Ilaiche dio un paso adelante. Madison, tu madre tiene razón en una cosa, yo te mintí. Pero todo lo que he hecho desde que dejé mi antigua vida ha sido honesto. Incluso enamorarme de ti. Victoria se rió con frialdad. ¿Honesto? A eso le llamas infiltrarte en nuestra casa con falsas ¿pretensiones? ¿Abrirte camino en la vida de mi hija? Madison se puso de pie de repente, con la voz temblorosa. Necesito que ambos se vayan. Ahora. Madison, hablaron Ilaiche y Victoria al mismo tiempo. No, Madison levantó la mano. No puedo pensar con ninguno de los dos aquí. Necesito tiempo. Espacio. Para averiguar qué es real y qué no. Victoria se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para dejar caer el sobre en una mesa auxiliar. Los papeles de anulación están ahí cuando estés lista. No dejes que el orgullo se interponga en tu camino para tomar la decisión correcta. Después de que se fueron, Madison se quedó sola en la suite, mirando su reflejo en el espejo. La novia segura de sí misma de hacía horas se había ido, reemplazada por alguien a quien apenas reconocía. El sobre parecía burlarse de ella desde su posición sobre la mesa, representando una salida fácil de este lío. Tomó su teléfono, desplazándose por los mensajes de felicitación que ahora se sentían vacíos. Las fotos de la boda ya circulaban en las redes sociales. Cada imagen sonriente era un recordatorio de lo rápido que la felicidad podía convertirse en incertidumbre. Moviéndose hacia la ventana, Madison vio cómo los invitados se iban marchando abajo. Sus costosos autos se alejaban de la propiedad. Pensó en el estatus, en la forma en que había desafiado orgullosamente las convenciones al casarse con su mayordomo, solo para descubrir que, sin saberlo, se había casado con un escándalo potencialmente más grande que todo lo que había imaginado. La ironía de todo esto en pensar que estaba siendo rebelde al elegir el amor sobre el estatus, solo para encontrarse atrapada en una red de intrigas de la alta sociedad, no se le escapó. La amenaza de desheredación de su madre flotaba en el aire, junto con la comprensión de que tal vez no se conocía a sí misma mejor que a Ilaiche. Ilaiche se encontró en el bar del hotel, un lugar que antes solo había visto desde el lado del servicio. La ironía de su posición, dividido entre su pasado como heredero rico y criminal, su presente como mayordomo y su futuro incierto, no se le escapó. Su viejo amigo Marcus estaba sentado a su lado, observándolo beber un vaso del mismo whisky caro que solía servir. «Sabes, para un hombre en su noche de bodas, pareces alguien en un funeral», observó Marcus, empujándole otra bebida. Marcus era una de las pocas personas que conocía ambas versiones de Ilaiche, el heredero y el sirviente. «Madison necesita espacio», respondió Ilaiche, con la voz hueca. «Después de todo lo que salió a la luz esta noche, no puedo culparla». «¿De verdad creías que podías mantenerlo enterrado para siempre?», preguntó Marcus. El escándalo de Blackwood no fue exactamente una noticia menor. Alguien tenía que reconocerte tarde o temprano. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su café favorito, Madison estaba sentada frente a Richard Wellington, su exprometido de hacía 3 años. Él se había comunicado con ella inmediatamente después de enterarse del drama de la boda, y en su estado de confusión, ella había aceptado reunirse con él. «Siempre supe que había algo extraño en él», dijo Richard, revolviendo su café con elegancia practicada. «¿Un mayordomo con modales perfectos y un amplio conocimiento de las cosechas de vino?» «Era demasiado perfecto». Madison miró fijamente su capuchino intacto. «Él no estaba fingiendo saber esas cosas, Richard. En realidad vino de nuestro mundo. Lo cual casi lo empeora, ¿no?». Richard se inclinó hacia adelante. Su traje perfectamente entallado reflejaba la vida en la que Madison había nacido.
Él no solo mintió sobre su pasado, se infiltró deliberadamente en tu casa con falsas pretensiones. No sabes sus razones, se defendió Madison automáticamente, aunque la duda nubló su voz. ¿Yo no? El tono de Richard era suave pero insistente. Madison, piénsalo. La riqueza de tu familia, tu posición en la sociedad, todo lo que tienes es lo que su familia perdió. ¿No te parece conveniente que de todos los hogares en los que podría haber trabajado, haya elegido el tuyo? Ve de vuelta en el bar del hotel, y Laiche luchaba con sus propios demonios. Debería haberle contado todo desde el principio, le admitió a Marcus. Pero ¿cómo le dices a alguien a quien amas que te estás escondiendo de un pasado vinculado a empresas criminales? La verdadera pregunta, respondió Marcus, es si en realidad te estás escondiendo de tu pasado o escondiéndote de ti mismo. El Laiche que yo conocí nunca se habría contentado con servir bebidas a la gente con la que solía socializar. Ese Laiche era arrogante y corrupto, replicó. Todo lo que hice como mayordomo fue un intento de convertirme en alguien mejor. Al otro lado de la ciudad, Richard pintaba un cuadro diferente. Mereces a alguien de nuestro mundo, Madison. Alguien que entienda las responsabilidades que conlleva tu puesto. ¿Recuerdas lo bien que éramos juntos? Madison sintió el peso de la nostalgia tirando de ella. Estábamos bien juntos porque era seguro, Richard. Todo estaba predeterminado, nuestro matrimonio, nuestro futuro, nuestras obligaciones sociales. ¿Y qué hay de malo en eso? Richard se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Mira a dónde te ha llevado el correr riesgos. Casada con un hombre que te ha estado mintiendo desde el primer día, enfrentándote a una posible ruina social. Tu madre amenazando con dejarte sin dinero, no se trata del dinero, Madison apartó la mano. ¿No es así? La voz de Richard era suave. Nunca has vivido sin él, Madison. Nunca has tenido que preocuparte por nada más allá de a qué gala benéfica asistir o qué casa de vacaciones visitar. Estás lista para renunciar a todo eso por alguien que podría estar utilizándote para reclamar su estatus perdido. Las palabras le impactaron más de lo que Madison quería admitir. Pensó en la amenaza de desheredación de su madre, en la vida cómoda que siempre había conocido, en el escándalo que seguiría si el pasado de Laiche se hiciera público. Mientras tanto, Laiche miró fijamente su bebida, recordando el momento en que se había enamorado por primera vez de Madison. No fue cuando ella estaba haciendo de heredera perfecta en funciones sociales, sino más bien el momento tranquilo. Ese cuando mostraba genuina amabilidad hacia el personal. Cuando se sentaba en la cocina tarde por la noche hablando con el cocinero sobre recetas. Cuando ayudaba al jardinero a plantar nuevas rosas a pesar de las objeciones de su madre a que se ensuciara las manos. La amo, le dijo simplemente a Marcus. No su dinero, no su estatus, solo a ella. Entonces, ¿por qué no le confiaste la verdad desde el principio? Marcus hizo la pregunta que había estado atormentando a Laiche toda la noche. Porque tenía miedo, admitió Laiche. Miedo de que mi pasado destruyera cualquier posibilidad de un futuro con ella. Y ahora ese miedo podría haber hecho exactamente eso. A medida que la noche se profundizaba, tanto Madison como Laiche permanecieron atrapados en sus espacios separados, rodeados de voces que los empujaban en direcciones opuestas, cada uno preguntándose si su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al peso de los secretos y las expectativas sociales que amenazaban con separarlos. Madison llegó a la mansión Thompson a la mañana siguiente, todavía con la ropa de la noche anterior. La gran casa, con sus jardines bien cuidados y columnas romanas, siempre había representado seguridad. Ahora parecía una jaula dorada. Encontró a su madre en el invernadero, arreglando flores con calma, como si la vida de su hija no hubiera implosionado. Sabía que vendrías, dijo Victoria sin levantar la vista de sus rosas. ¿Has firmado los papeles? No, Madison se acercó, observando los movimientos precisos de su madre. Vine en busca de respuestas. Respuestas reales esta vez, no solo advertencias vagas sobre el pasado de Laiche. Las manos de Victoria se detuvieron en los tallos de las rosas. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas, Madison. Ya no, la voz de Madison se endureció. ¿No te sorprendió cuando James Morrison apareció en la boda? Ni siquiera te sorprendió cuando se reveló la verdadera identidad de Laiche. Lo sabías, ¿no? ¿Todo el tiempo?
Victoria finalmente se volvió para mirar a su hija. Sabía quién era él en el momento en que solicitó el puesto de mayordomo. ¿De verdad creíste que no haría una verificación de antecedentes de alguien que hubiera sido un estafador? ¿Un acceso tan cercano a nuestra familia? Entonces, ¿por qué contratarlo? Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, respondió Victoria con voz fría. Necesitaba entender sus intenciones. ¿Estaba aquí para vengarse? ¿Información? ¿O era solo una coincidencia que el hijo caído en desgracia de Jonathan Blackwood quisiera trabajar para el antiguo socio comercial de su padre? Madison sintió que la habitación daba vueltas ligeramente. ¿Socio comercial? ¿De qué estás hablando? Tu padre y Jonathan Blackwood tenían acuerdos. Victoria eligió sus palabras con cuidado. Cuando estalló el escándalo de Blackwood, tuvimos la suerte de que nuestro nombre no apareciera en los titulares. Muy afortunados. ¿Qué tipo de acuerdos? Presionó Madison. Del tipo que las hijas privilegiadas no necesitan saber, espetó Victoria, luego suavizó su tono. Madison, todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo ahora, es para protegerte a ti y al legado de nuestra familia. ¿Amenazándome con desheredarme? ¿Contratando a mi futuro marido como nuestro mayordomo y viéndome enamorarme de él sin decir una palabra? No esperaba que te enamoraras de él. La compostura de Victoria se quebró levemente. Se suponía que era un simple trabajo de observación. Mantenerlo cerca, monitorear sus actividades, asegurarnos de que no fuera una amenaza para los intereses de nuestra familia. Los intereses de nuestra familia, repitió Madison con amargura. ¿Te refieres a los secretos de nuestra familia? Victoria se movió hacia un escritorio cercano y sacó una carpeta. Antes de defender a tu nuevo marido con demasiada vehemencia, quizás quieras ver esto. Le entregó a Madison varias fotografías. Estas fueron tomadas 2 semanas antes de que solicitara el puesto de mayordomo. Las manos de Madison temblaron mientras miraba las imágenes. Mostraban a Elaine reunido con varios hombres que reconoció de los círculos comerciales de su padre, hombres que habían desaparecido misteriosamente de su órbita social en la época del escándalo de Blackwood. No solo estaba huyendo de su pasado cuando vino aquí, dijo Victoria en voz baja. Estaba jugando a largo plazo. Uno que podría destruir todo, eso es lo que tenemos si dejas que continúe. Estas podrían ser reuniones inocentes, argumentó Madison, pero la duda se apoderó de su voz. Nada que involucrara a los Blackwood fue inocente. Victoria tomó las fotos. Tu padre nos protegió cuando su imperio cayó. Pero el regreso de Elaine amenaza todo. ¿De verdad crees que es una coincidencia que él eligiera nuestra casa? ¿Que te persiguiera? Madison pensó en cada interacción con Elaine, tratando de separar la verdad de la manipulación. Si lo que estás diciendo es verdad, ¿por qué no lo expones de inmediato? ¿Por qué dejar que esta farsa continúe hasta el matrimonio? Porque a veces la mejor manera de entender las verdaderas intenciones de alguien es darle exactamente lo que quiere, respondió Victoria. Necesitaba saber si estaba aquí para vengarse, para obtener información o para algo completamente distinto. Y ahora que ha logrado su objetivo, casarse con un miembro de la familia Thompson, finalmente veremos sus verdaderos motivos. Madison se hundió en una silla cercana, su mundo se inclinó sobre su eje una vez más. Me usaste como cebo, se dio cuenta. Tu propia hija. Te protegí de la única manera que pude, replicó Victoria. Manteniéndolo cerca, observando cada uno de sus movimientos. Y ahora que ha mostrado sus cartas al casarse contigo. Finalmente podemos lidiar con cualquier amenaza que represente para nuestra familia. El peso de la manipulación, tanto de su madre como posiblemente de Elaine, presionó a Madison como una fuerza física. Toda certeza en su vida había sido despojada, dejando solo preguntas y sospechas. Elaine estaba de pie afuera de las imponentes puertas de la finca Blackwood, una propiedad que no había visitado desde que estalló el escándalo hace 5 años. La mansión, que alguna vez estuvo impecable, mostraba signos de abandono. La hiedra trepaba sin control por las paredes, la pintura se estaba descascarando de los marcos de las ventanas. Sus manos agarraron las frías barras de hierro mientras los recuerdos inundaban su mente. No esperaba verte aquí de nuevo, dijo una voz detrás de él. Elaine se giró para encontrar a Walter Graham, el ex jefe de seguridad de su padre, acercándose con una R, especialmente no el día después de tu boda con Madison Thompson.
Necesito respuestas, Walter, dijo Ilaiche con firmeza. Sobre lo que realmente sucedió hace 5 años. Sobre por qué mi padre insistió en que aceptara el trato de inmunidad. Walter abrió la puerta con manos curtidas. Tu padre sabía que este día llegaría. Dejó algo para ti en su estudio. Estuvo esperando 5 años para que vinieras a preguntar. Caminaron por los jardines descuidados. Pasaron por la fuente vacía donde Ilaiche había pasado incontables veranos. Dentro, sábanas cubrían los muebles y motas de polvo bailaban en los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Walter lo condujo al estudio de su padre, la única habitación que permaneció intacta al paso del tiempo. Tu padre no solo te estaba protegiendo con ese trato de inmunidad, dijo Walter, moviéndose hacia el viejo escritorio de roble. Presionó un mecanismo oculto, revelando un doble fondo en uno de los cajones. Te estaba protegiendo de ellos. ¿Ellos? Ilaiche observó mientras Walter sacaba un grueso sobre Manila. Los verdaderos protagonistas del colapso de Blackwood Industries. Walter le entregó el sobre. Tu padre era muchas cosas, Ilaiche, pero no era el cerebro. Era un testaferro, tal como te estaban preparando para serlo. Ilaiche abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y memorias USB, pruebas que su padre aparentemente había estado recopilando durante años. La primera fotografía mostraba a su padre con Thomas Thompson, el padre de Madison, pero no estaban solos. Junto a ellos estaba Víctor Kovalev, un empresario ruso cuyo nombre se había susurrado en relación con varias empresas ilegales. Tu padre no quería que te hicieras cargo de la empresa porque sabía de qué se trataba realmente, explicó Walter. El lavado de dinero no se trataba solo de limpiar dinero sucio, se trataba de poder. Control. Los Thompson, los Kovalev, todos eran parte de algo más grande. ¿Por qué no me lo dijo antes? Exigió Ilaiche, escaneando documentos que revelaban una compleja red de transacciones internacionales y empresas fantasma. Porque saber demasiado hacía que mataran a gente, dijo Walter con gravedad. Tu padre cargó con la culpa para protegerte. El acuerdo de inmunidad no se trataba solo de evitar la prisión, se trataba de mantenerte con vida. Ilaiche encontró una carta dirigida a él con la letra de su padre, fechada justo antes de su arresto. Mientras leía, su rostro palideció. Los Thompson, dijo en voz baja. No eran solo socios comerciales, ¿verdad? Walter sacudió la cabeza. Se suponía que Thomas Thompson iba a caer con tu padre. Las pruebas estaban ahí. Pero de alguna manera, los Thompson se mantuvieron limpios mientras que los Blackwood cargábamos con la culpa. Tu padre se aseguró de ello. ¿Por qué los protegería? Lee la última página, sugirió Walter. Ilaiche se volvió hacia el documento final. Era un certificado de nacimiento, su certificado de nacimiento. Pero el nombre que figuraba bajo madre le heló la sangre. Elizabeth Kovalev Thompson, la hermana de Vic. Oria Thompson. No eres solo una Blackwood, dijo Walter en voz baja. Eres un Thompson de sangre. Tu madre murió cuando eras un bebé y ambas familias acordaron mantenerlo en secreto. La cruzada de Victoria Thompson contra ti no se trata solo de proteger la reputación de su familia. Se trata de enterrar un pasado que preferiría olvidar. Ilaiche se hundió en el viejo sillón de cuero de su padre, el peso de la revelación lo aplastó. Todo este tiempo, ¿he estado sirviendo en la casa de mi propia familia? Tu padre esperaba que nunca tuvieras que saberlo. Pero cuando te enamoraste de Madison, suspiró Ilaiche. Es mi prima. Prima hermana eliminada, corrigió Walter. Es legal para el matrimonio en este estado, pero ese no es el mayor problema al que te enfrentas. Ilaiche extendió los documentos sobre el escritorio, años de engaños y secretos familiares al descubierto. Los Thompson no solo sabían quién era yo cuando me contrataron, estaban viendo a su propia sangre regresar a casa. Y ahora te has casado con un miembro de la familia públicamente, señaló Walter. Lo que significa que Victoria Thompson tiene un plan, o está más desesperada de lo que pensábamos. Necesito decírselo a Madison, y Ilaiche se puso de pie. Ten cuidado, advirtió Walter. Estos secretos permanecieron enterrados por una razón. Tu padre fue a prisión para proteger esta información. La pregunta es, ¿por qué está saliendo a la superficie ahora?
La finca Blackwood se alzaba ante Madison como una mansión gótica de una pesadilla. Su deteriorada grandeza era un duro recordatorio de lo rápido que podía cambiar la fortuna. Había venido aquí en busca de respuestas. Después de haber rastreado la historia familiar de Ilaiche a través de viejos artículos de periódicos y registros sociales, lo que no esperaba era encontrar el nombre de su madre entretejido en los registros de la propiedad. Usando la llave que había tomado del estudio de su madre, Madison entró por una puerta lateral. El aire mohoso del interior llevaba el peso de la riqueza abandonada. Sus tacones resonaron contra los pisos de mármol mientras se dirigía a lo que alguna vez había sido la oficina principal, guiada por los planos que había estudiado antes de venir. «No debería estar aquí, señorita Thompson», resonó una voz a través del pasillo vacío. Madison se dio la vuelta para encontrar a un hombre mayor observándola, Walter Graham, según su investigación, el ex jefe de seguridad. «Necesito entender qué está pasando», respondió Madison con firmeza. «¿Por qué mi madre contrató a Ilaiche? ¿Por qué me vio enamorarme de él? Porque todo parece una elaborada partida de ajedrez que no sabía que estaba jugando». Walter la estudió durante un largo momento. «Tienes la determinación de tu tía Elizabeth». «¿Mi tía?». Madison frunció el ceño. «No tengo tía». «Eso es lo que querían que creyeras». Walter pasó junto a ella y abrió la puerta de la oficina. «Ven. Si estás aquí haciendo preguntas, más vale que sepas la verdad». Dentro de la oficina, Walter sacó una serie de carpetas de una caja fuerte oculta en la pared. «Tu madre tenía una hermana, Elizabeth. Ella era la rebelde, siempre iba en contra de las expectativas de la familia. Se enamoró de Víctor Kovalev, un hombre de negocios ruso que tu abuelo desaprobaba». Madison tomó la carpeta que había dejado en la oficina. Ofreció, encontrándose mirando una fotografía de una mujer que se parecía notablemente a su madre, parada al lado de un apuesto hombre de cabello oscuro. «¿Qué le pasó?». «Murió poco después de dar a luz», dijo Walter en voz baja. «Pero no antes de crear un escándalo que tanto los Thompson como los Blackwood trabajaron muy duro para enterrar». Las manos de Madison temblaban mientras pasaba las páginas, encontrando recortes de periódico, cartas y, finalmente, un certificado de nacimiento que hizo que su corazón se detuviera. «Ilaiche, él es tu primo», confirmó Walter. «El hijo de Elizabeth, criado por Jonathan Blackwood para proteger a ambas familias del escándalo. Tu madre no solo contrató a Ilaiche como mayordomo para cuidarlo, lo contrató para mantenerlo cerca, para controlar la narrativa». Madison se hundió en una silla de cuero, con documentos esparcidos sobre su regazo. «Todo este tiempo, ¿mi madre sabía que estaba viendo a su sobrino servir bebidas en nuestras fiestas? ¿Sabía que estaba viendo a su hija enamorarse del hijo de su hermana?». «Los Thompson siempre han sobresalido en mantener las apariencias», señaló Walter secamente. «Pero hay más. Sigue leyendo». Madison investigó más profundamente los archivos, encontrando registros financieros que vinculaban a Thompson Enterprises con Blackwood Industries de maneras que iban mucho más allá de las relaciones comerciales normales. Estas transacciones no son solo lavado de dinero. Son pagos, sobornos, evidencia de conspiración internacional, terminó Walter. Tu padre y Jonathan Blackwood no eran solo socios comerciales. Estaban orquestando un plan complejo que involucraba a algunas personas muy peligrosas. Cuando todo se vino abajo, los Blackwood se llevaron la culpa mientras que los Thompson salieron ilesos. «Porque mi padre traicionó a Jonathan Blackwood», se dio cuenta Madison, mientras las piezas encajaban. «Sacrificó a su propio cuñado para proteger la reputación de nuestra familia». «Y ahora la historia parece repetirse», observó Walter. Victoria Thompson viendo a su hija casarse con el hijo de su hermana, todo mientras intentaba mantener el control de la seguridad. Hay documentos que podrían destruir a ambas familias. Madison se levantó de repente y recogió los documentos más condenatorios. Ya no se trata solo de la reputación familiar. Estos registros muestran empresas criminales que siguen operando. Mi padre sigue involucrado, ¿no? El silencio de Walter fue respuesta suficiente. Y la amenaza de mi madre de desheredarme, no se trataba de proteger nuestra riqueza. Se trataba de impedirme acceder a registros que podrían exponerlo todo. La voz de Madison se endureció con determinación. Ella nunca esperó que buscara aquí, que encontrara pruebas de lo que nuestras familias han estado ocultando.
Tenga cuidado, señorita Thompson, advirtió Walter. Estos secretos ya han destruido a una familia. Su madre puede ser dura, pero está tratando de protegerla de fuerzas más grandes que el drama familiar. Madison apretó los documentos contra su pecho. No más protección. No más mentiras. Ilaiche y yo merecemos saber la verdad sobre quiénes somos y de qué formamos parte en realidad. Madison irrumpió en la mansión Thompson, con los documentos en la mano, y encontró a su madre exactamente donde esperaba, en su estudio privado, orquestando su mundo con la precisión de siempre. Victoria levantó la vista de su escritorio y su compostura vaciló brevemente al ver el polvo de la finca Blackwood en la ropa de su hija. Me preguntaba quién se llevó mi llave, dijo Victoria con calma, aunque sus ojos estaban fijos en las carpetas que llevaba Madison. ¿Encontraste lo que buscabas en la finca Blackwood? ¿Quieres decir si descubrí que Ilaiche es mi primo? Madison dejó los documentos sobre el escritorio de su madre. ¿O que has estado viendo a tu propio sobrino servir bebidas en nuestras fiestas durante años? ¿O quizás estás más interesada en explicar estos registros financieros que muestran las actividades criminales en curso de nuestra familia? El rostro de Victoria permaneció impasible, pero sus manos temblaron levemente cuando tomó los papeles. Siempre te has parecido demasiado a Elizabeth, te precipitas en situaciones que no entiendes del todo. Elizabeth, la voz de Madison se quebró. Mi tía. La madre de Ilaiche. La hermana que borraste de nuestra historia familiar. No la borré, espetó Victoria, la emoción finalmente se abrió paso. Protegí a su hijo cuando murió. Me aseguré de que tuviera una buena vida con los Blackwood, lejos de las complicaciones de nuestro mundo. ¿Lo para contratarlo como nuestro mayordomo años después? ¿Para ver a tu propia hija enamorarse de él sin decir una palabra? Victoria se puso de pie y se acercó a la ventana. Cuando Ilaiche solicitó el puesto, pensé que lo sabía, que era su manera de confrontarnos sobre su pasado. Pero estaba tan ciego a la verdad como tú. Tenía que mantenerlo cerca, para entender sus intenciones. Su intención era escapar de su pasado, replicó Madison. Un pasado que tú y mi padre ayudaron a crear. Estos documentos muestran que Thompson Enterprises todavía está involucrada en el lavado de dinero internacional. Es por eso que estás tan desesperado por mantener el control, no para proteger nuestra reputación, sino para proteger tu imperio criminal. No tienes idea de lo que se necesita para mantener nuestra posición en la sociedad. Victoria se volvió, con la mirada dura. Las conexiones, los compromisos, los sacrificios. Tu padre y yo construimos esta vida para ti. La construimos sobre mentiras y crímenes. Madison se acercó. ¿Alguna vez planeaste decirnos la verdad? ¿O te conformaste con ver a tu hija casarse con su primo mientras servías bebidas en fiestas para los mismos criminales que destruyeron a su familia? Hice lo que era necesario. La voz de Victoria tembló. Cuando Elizabeth murió, casi destruyó todo. Tu abuelo estaba listo para exponer la conexión Kovalev, lo que habría derribado a ambas familias. Jonathan Blackwood aceptó criar a Ilaiche como si fuera suyo para proteger a todos. ¿Y cuándo estalló el escándalo de los Blackwood? ¿Cuando el tío Jonathan fue a prisión? El rostro de Victoria se contrajo. Tu padre hizo lo que tenía que hacer. Los rusos se acercaban. Alguien tenía que asumir la culpa, y los Blackwood ya estaban comprometidos. Entonces, ¿sacrificaste a tu cuñado para salvar qué? ¿Una putación? ¿Nuestra empresa criminal? El disgusto de Madison era palpable. Para salvarte. Victoria explotó. ¿Crees que esta gente se va cuando hay millones en juego? Jonathan aceptó asumir la culpa porque sabía que matarían a Ilaiche si no lo hacía. Igual que mataron a Elizabeth cuando amenazó con exponer todo. La habitación quedó en silencio, la verdad finalmente quedó al descubierto. ¿Qué? Madison susurró. La muerte de tu tía no fue un accidente. Victoria se hundió en su silla. Ella descubrió el alcance de la operación, las conexiones con sindicatos criminales internacionales, los sobornos políticos, todo. Amenazó con hacerlo público. 2 días después, estaba muerta, y nos quedamos con un bebé que tenía demasiados linajes peligrosos. Madison sintió que la habitación daba vueltas. Y ahora la historia se repite. ¿Estás dispuesta a destruir a Ilaiche de nuevo para proteger estos secretos?
Estoy tratando de protegerlos a ambos. Victoria sacó otro archivo. Estas personas nos están vigilando. Saben sobre el matrimonio. Creen que es un movimiento para consolidar el poder entre las familias. Ahora todos estamos en peligro. Ilaiche estaba de pie en el centro del gran vestíbulo de la mansión Thompson, con los resultados de la prueba de ADN y los documentos de su padre en la mano, cuando Madison irrumpió en la puerta principal. Se congelaron, mirándose el uno al otro con nuevos ojos, ambos cargando con el peso de las verdades recién descubiertas. «Sabes», dijeron simultáneamente. «Estuve en la finca Blackwood», dio un paso adelante Madison. «Yo también», respondió Ilaiche, con voz pesada. «Walter me mostró todo. Sobre Elizabeth. Sobre qué somos. Primos», terminó Madison. «Pero ese ni siquiera es el mayor secreto, ¿verdad? Mi madre acaba de decirme la verdad sobre la muerte de tu madre, sobre por qué sucedió todo esto». Antes de que Ilaiche pudiera responder, Victoria salió de su estudio. «Ambos necesitan irse. Ahora. Ya vienen». «¿Quién viene?», preguntó Madison, pero su pregunta fue respondida por el sonido de los autos que se detenían afuera. «Los Kovalev», dijo Victoria. «La familia de tu madre. Ilaiche. Han estado esperando esto, que las líneas Thompson y Blackwood se reúnan. Creen que este matrimonio es un juego de poder». Ilaiche se acercó a la ventana y reconoció los todoterrenos negros. «Son los mismos hombres que me vigilaban hace 5 años. Antes de que mi padre fuera a prisión. Porque el encarcelamiento de tu padre no era solo para proteger a nuestra familia», dijo Victoria con urgencia. «Era para mantenerte a salvo. El hijo de Elizabeth, el heredero de las fortunas Thompson y Kovalev. Han estado esperando que reclames tu derecho de nacimiento». Madison agarró la mano de Ilaiche. «Tenemos que correr». «No», la voz de Ilaiche se endureció. «Ya terminé de correr. Terminé de ocultar quién soy». Sacó la carta de su padre. «Mi padre no solo me dejó evidencia de los crímenes, me dejó todo. Números de cuenta, contraseñas, registros de cada transacción. Lo suficiente para derribar toda la operación». «Morirás», le advirtió Victoria. «Igual que Elizabeth». «No si exponemos todo primero», Madison sacó su teléfono. «Ya he enviado copias de todo lo que encontramos a todos los principales medios de comunicación. En 1 hora, el mundo sabrá sobre la conspiración Thompson-Blackwood, la conexión Kovalev, todo». Victoria se tambaleó. «Nos destruirás a todos». «No, madre», Madison se mantuvo firme. «Estamos terminando el ciclo. No más secretos. No más muertes. No más niños que crecen sin saber quiénes son realmente». La puerta principal se abrió de golpe y entraron hombres con trajes oscuros. Su líder, un hombre mayor con cabello gris acero, sonrió fríamente. «Sobrino», se dirigió a Ilaiche con un marcado acento ruso. «Hemos esperado mucho tiempo por esta reunión. La única reunión que sucederá hoy es con la verdad», Ilaiche dio un paso adelante. «En menos de 1 hora, todas las empresas criminales conectadas con nuestras familias serán expuestas. A menos que... Los ojos del hombre se entrecerraron. «A menos que desaparezcas. Déjanos, a todos nosotros, en paz. La evidencia permanecerá enterrada mientras no vuelvas a contactarnos». Un silencio sepulcral llenó el vestíbulo. Finalmente, el ruso sonrió. «Eres muy parecido a tu madre. Ella también pensó que podía cambiar las reglas de nuestro mundo. La diferencia es», Madison se unió a Ilaiche, «que no estamos tratando de cambiar las reglas. Estamos terminando el juego por completo. Aléjate, o mira cómo tu imperio se derrumba en tiempo real». El enfrentamiento duró varios minutos antes de que el ruso asintiera levemente. «Tal vez, se pueda llegar a un nuevo acuerdo. Uno que permita ciertas jubilaciones». Cuando los hombres se retiraron, Victoria se desplomó en una silla. «No tienes idea de lo que has hecho». «Sabemos exactamente lo que hemos hecho», respondió Madison. «Hemos elegido la verdad sobre el poder. El amor sobre el legado». Ilaiche se volvió hacia Madison. «Nuestro matrimonio, sabiendo lo que sabemos ahora.
No cambia nada, terminó Madison. No somos los secretos de nuestros padres. No somos los pecados de nuestras familias. Somos solo dos personas que se encontraron a pesar de todo lo que intentaba mantenernos separados. ¿Y ahora? Elaine preguntó suavemente. Madison miró a su madre, luego a su marido. Ahora construiremos algo nuevo. Algo honesto. Juntos. Victoria observó cómo su hija y su sobrino permanecían unidos, dándose cuenta de que a veces el mayor acto de amor es dejar ir el control. Los secretos que habían definido a sus familias durante generaciones finalmente estaban perdiendo su poder, reemplazados por algo más fuerte, la verdad. El sol se puso en la mansión Thompson, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Pero por primera vez en generaciones, esas sombras ya no ocultaban más secretos. Madison y Elaine habían elegido su propio camino, uno que los alejaba de la oscuridad del pasado de su familia y los encaminaba hacia un futuro que definirían por sí mismos. Fin.